Hola, soy Cintia Elizabeth Acosta Leija del grupo 103 y en este video voy a explicar de manera general las técnicas en el atletismo, así como las lesiones más comunes y también específicas para después proponer un proyecto de prevención y tratamiento para las lesiones en un equipo de atletismo. Bien, este deporte es de competencias individuales y por equipo, que abarca un gran número de pruebas y que puede tener lugar en pista cubierta o al aire libre. Este agrupa numerosas disciplinas, pero en este caso lo vamos a dividir en tres grupos con sus respectivos subgrupos, que fueron los que vimos a lo largo del semestre. Bien, el primer grupo sería la pista, que como su propio nombre lo indica, consiste en correr y dependiendo cuál sea la modalidad, lo harás de una manera u otra. En uno de los subgrupos que hay es el de carrera de velocidad, que este es uno de los más practicados y es una disciplina olímpica. Consiste en correr una distancia determinada máxima de velocidad que se pueda hacer en el menor tiempo posible. Las distancias que se practican y las que vimos en el semestre son la de 100, 200 y 400 metros. También está la de medio fondo, que en el atletismo es algo intermedio entre velocidad y fondo, que tiene que combinar la potencia y la resistencia, al igual que saber diseñar la técnica de anticipación y la habilidad con respecto a sus rivales. Las distancias que se manejan en este serían de 800, 1500 y 3000 metros. En el apartado de fondo son un tipo de carrera que tienen que ser superiores a los 3000 metros. Se requiere que en ella la resistencia, la fatiga, al dolor y sobre todo a la aceleración al final pueda ser un buen fondista. Las dos primeras se realizan en estadios de atletismo y otras a través de él, habiendo una ruta entre las calles o pueblos, que serían la de 5000, 10000, medio maratón y maratón. También está el de vallas, que esta es una disciplina más moderna y no tiene un origen antiguo. Está inspirada en la carrera de obstáculos de la hípica, que serían los 100 metros con vallas, los 110, 400 y ya cuando son 3000 se le considera con obstáculos, que es donde se utiliza la fosa, pero eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos otro apartado que sería el de saltos, que tenemos el salto de longitud, que se basa en realizar una carrera para coger un impulso y llegar hasta un punto en donde tienes que saltar para recorrer la máxima distancia posible de forma horizontal. Bien, también tenemos al salto triple, que es una variante del anterior, que se puede realizar en una secuencia de 3 movimientos. Primero un salto para coger impulso, luego otro salto repitiendo con la pierna hasta utilizándolo para la anterior y por último cambiar a la otra pierna antes del impulso para caer en la arena. Bien, también en el apartado de saltos está el salto de altura, que este es básicamente tener que agarrar impulso a través de una carrera e intentar rebasar una barra sin que ninguna parte de tu cuerpo la toque. Para tomar fuerza en el último paso se debe de hacer con un solo pie. También está el salto con garrocha, que consiste en sobrepasar una barra transversal con el apoyo y ayuda de una pértiga o también conocida como garrocha. Se realiza una carrera de 30 metros para coger impulso y se apoya la garrocha y se intenta pasar la barra. En el apartado de lanzamientos, el principio de estas disciplinas vale para todas las variantes, que es el lanzar un objeto para que recorra la mayor distancia posible. En estas tenemos el lanzamiento de bala, disco, martillo y jabalina. Para comenzar con las generalidades, voy a iniciar con las pruebas de velocidad, que serían 100, 200 y 400 metros planos, debido a que son bastante similares en su reglamento. Un atleta no puede pasar a otro carril, no puede obstaculizar a su compañero de que tenga al lado, y si da una salida en falso será descalificado. La diferencia clave que tiene radica en la salida. ¿Por qué? Porque
a partir de 200 metros se sale en curva, entonces van a tener que ir de forma escalonada, al igual que 400 metros, salen de manera escalonada para que recorran exactamente los metros que se deben de recorrer, no recorrer más que otros. Y en caso de 100 metros, pues salen todos nivelados. Y también en las 3 pruebas usan este artefacto que se le conoce como taco, que bueno, ahí se ve donde se fija a la pista y pues apoya a los atletas al darse impulso y pues se coloca un poco atrás de la línea de salida y estos pedales que se le ven ahí pues son para que los atletas pongan su pie, como se puede ver también en esa imagen. Y esas ranuras son para que se adapten a cada atleta porque no todos tienen la misma altura. Y bien, aquí se puede ver un poquito más el mecanismo y es a lo que me refería, que se pone bastante cerca de la línea de salida. Y la manera de adaptarlos es de que con el pie que no sea dominante, pues en este caso, en este ejemplo sería el izquierdo, son 2 pasos desde la línea de salida y ahí se coloca el pedal. Y en el caso de del pie dominante, que sería el derecho, son 3 pasos. Y aquí se ve la posición que debe ser en sus marcas, que es una rodilla completamente en el suelo y la otra simplemente es flexionando, como los hombros están sobre la línea de salida, pero los dedos no tocan esa línea. Bien, ahí se ve como el atleta después en la segunda fase de salida, que sería en listos, pues extiende un poco la rodilla que estaba completamente en el suelo y la otra igual y también levanta la cadera y ya cuando es la salida pues es cuando ya arranca el atleta. Ya en el apartado de medio fondo tenemos los 800 y los 1500 metros. Como reglas generales de 800 metros podríamos decir que se corren por los carriles hasta el final de la primera curva, al igual se ponen los atletas de manera escalonada y se completan 2 vueltas al estadio. En 1500 es que son máximo de 12 atletas por ronda o a la vez y este no se desarrolla por carril. Por lo general se van todos hacia el primer carril para no recorrer tanto. Y también en el apartado de fondo ya es superior a los 3000 metros, que serían de 5000, 10000, medio maratón y maratón, que eso no lo vimos tanto, pero sí es importante mencionarlos, que estos, la diferencia que tienen con las pruebas de velocidad es que ya no se usan los tacos, entonces debido a eso la salida es libre. Y es a como se le haga más cómodo al competidor. Estas pruebas son más que nada de resistencia. Bien, en el apartado de vallas tenemos que las pruebas son de 100, 110, 200, 400 metros y 3000 con obstáculos. Empezando que las pruebas femeninas, la altura de las vallas es de alrededor de 76.2 centímetros y en el de los hombres son 106 centímetros. Y también que las vallas deben de pesar mínimo 10 kilos. Aquí hay una imagen donde se ve de una manera correcta y una errónea. La errónea, pues como se pueden dar cuenta, es que la persona no pasa por totalidad en la valla. Y en este caso, de la manera correcta es que todo el cuerpo pase, pues, por encima de la valla. También decir que en estas pruebas sí se utilizan los tacos porque es la salida baja. Además de que también la persona debe de permanecer en su carril, no puede obstruir los carriles de los demás. En el caso de los 400 metros con vallas, pues es que la distancia entre vallas es de 35 centímetros y la distancia de la primera valla es de 45 centímetros con respecto a el inicio. Y ya como habíamos dicho, a partir de los 3000 metros se le considera como obstáculos y pues con el reglamento es de que son 7 vueltas y media, se lleva a cabo en la pista y que en los primeros 200 metros no hay nada de obstáculos y se utiliza un implemento que se le conoce como fosa. Aquí está la conocida fosa, esta pues se llena de agua y
Su profundidad es de 70 centímetros o 0.7 metros. Su altura es de 91.4 centímetros y se puede ver que también se tiene que pasar así o pueden incluso pisarla para pasarla, y pues que esta valla es fija y que algunos competidores pues se apoyan sobre ella para poder saltarla, que es lo que ya había mencionado, y pues es para no pisar de lleno la fosa. Y aquí es esta. Continuando con el apartado de saltos, tenemos el salto de longitud y el salto triple, que no tienen muchas diferencias más que en la cantidad de saltos y un poco en la técnica. Tanto en el salto de longitud como en el salto triple quedará anulado el, el salto si la persona toca la tabla de batida, y también se tiene un tiempo cronometrado para realizar la prueba y que la arena debe de estar hundida para la señalización y es donde toque la persona. Digamos que la persona salta, pero antes de tocar todo su cuerpo, tocó con el brazo unos centímetros más que lo demás de su cuerpo, ahí es donde se va a marcar, no donde tal cual cayó, sino aunque nada más sea una extremidad de la persona haya tocado, ahí es donde empieza donde se marca. En el caso de salto de longitud es solo un salto, es una carrera y al final se toma impulso para un salto. En el salto triple, como su nombre lo indica, son 3 saltos los que se realizan. En este caso aquí tengo una imagen sobre el recorrido que hace el atleta de salto de longitud y se ve cuando al momento de saltar cómo es la técnica y cómo pues la persona trata de no tocar nada hasta antes, porque si no, recordemos que ese sería el punto de referencia. En el caso donde tiene la pierna, si no lo hubiera recogido antes, el atleta podría, aparte de sufrir una lesión, podría que se marcara ahí, aunque es mucha menor distancia de la que en realidad recorrió. Y aquí está lo que me refería sobre la tabla de batida, que ahí se ve lo que se debe de hacer y lo que no. Lo que no se debe de hacer pues sería tocarla, y si se toca pues quedaría anulada. Bien, y en el caso del salto triple, como pueden ver, es bastante similar, nada más que la diferencia es de que pues son 3 saltos, es 1, 2 y ya al final el de aterrizaje, que sería el tercero. Continuando con los saltos, también tenemos el salto de longitud, que consiste en agarrar un impulso para atravesar una barra horizontal sin tocarla. Entonces, esta consiste pues de 4 fases, que es el despegue, el impulso, el vuelo y finalmente la caída. En el despegue, el atleta se impulsa con la fuerza de su pierna para comenzar a girar su cuerpo. Esto es antes, obviamente, de la carrera, que es de unos 15 metros como mínimo. Ya de ahí va el impulso, que el atleta va corriendo y se gira, dándole la espalda al listón, y ya de ahí pues sigue el vuelo, que es ya cuando salta, y ya la caída es cuando totalmente su cuerpo atraviesa esa barra. Y en el apartado de reglas es que el deportista no toque la barra o que no se caiga, porque si no queda anulado el salto. También no se pueden usar implementos. También tiene que respetar el tiempo de descanso y el cronómetro, porque al igual que el salto de longitud y salto triple, este es cronometrado. Y también debe de estar a la medida deseada y tendrá 3 oportunidades para lograrlo. Aquí se puede observar más o menos la secuencia de cómo el atleta tiene que, pues, al momento del salto, que es cuando ya se está dando poco a poco la vuelta para finalmente darle la espalda por completo y caer. Con el salto de garrocha, este consiste en sobrepasar una barra transversal con el apoyo y ayuda de la garrocha, y pues se realiza una carrera de unos 30 metros para agarrar el impulso, apoyar la pértiga y pues se intenta pasar la barra. Como reglamento tienes de que se necesita una colchoneta y una barra a la altura deseada de cada atleta. No se puede tocar la barra, no se puede despegar con un solo pie y tendrás obligatoriamente que realizar la carrera. También hay que mencionar que las garrochas tienen una medida de entre unos
4 a 5 metros, pero la diferencia está en el peso y el diámetro que tiene cada una para hombres y para mujeres. En el caso de los hombres, el diámetro es de unos 110 a 130 milímetros y con un peso de 7.26 kilogramos aproximadamente. Y en el de las mujeres, el diámetro es de entre 95 y 110 metros y pesan alrededor de unos 4 kilogramos. Y aquí también se puede ver un poco sobre la secuencia de la técnica, es de que primero es la carrera, luego se apoya pues la garrocha para el impulso, luego se balancean las piernas para finalmente empujar y caer. Ya en el apartado de lanzamientos tenemos al disco, que como regla se podrían decir que se inicia dándole la espalda al área de lanzamiento, también que se lanza después de dar una vuelta y media y no se sale del círculo o si no va a quedar anulado el lanzamiento. También que el peso del disco femenino es de 1 kilo y el varonil es de 2 kilos. Pues en el apartado de jabalina, como reglamento, podríamos poner que no debe derrotar la jabalina, no debe dar la espalda al sector de la caída antes de soltar la jabalina, se tiene que lanzar por encima del hombro y se debe de agarrar por la encorvadura. Y pues con bala, el reglamento es que la bala debe de caer dentro de la zona de caída. El lanzador no debe de salir del círculo para lanzar y que los pesos de las balas es de 4 kilogramos para la bala femenina y de 7.26 kilogramos para las balas masculinas. Y para concluir con los lanzamientos también tenemos el martillo, que el martillo debe de caer en el área determinada, no debe de salir la persona del círculo hasta que el martillo toque el suelo y que en los hombres también es de 7.26 kilogramos y de 4 kilogramos las mujeres, como con la bala, pero el cable que sostiene al martillo debe de medir alrededor de 1,20 metros. Ya en el caso de las lesiones, hice un recopilado de las lesiones más comunes que hay en este deporte y los decidí agrupar en 3, que son en pista, en lanzamiento y también en saltos, y voy a decir cuáles son las más comunes en cada una de ellas. En el caso de pista es más común las lesiones en piernas, obviamente, porque es lo que más se utiliza al momento de correr. Entonces, tenemos la sobrecarga muscular de manera general, la fractura de estrés, que puede ser también en los dedos del pie, es más común, en los metatarsos, también las contracturas de espalda, los problemas con el manguito rotador al momento del braceo, también el desgarre de isquiotibiales, la fascitis plantar, los esguince de tobillos, el tendón de Aquiles también es uno de los afectados, como la rodilla y la cadera, en algunas como por ejemplo sería caminata. En el apartado de saltos podríamos decir que entre los más comunes son las fascitis plantar, el desgarre, también los esguinces, las fracturas, la inflamación de las articulaciones y también el más común son las hernias de disco en este apartado de estas disciplinas. También cuando me refiero a, por ejemplo, fracturas, esguinces, me refiero también, pueden ser en las piernas, pero también sobre todo en los brazos. En el caso, por ejemplo, de el salto con garrocha, al momento de hacer esto, pues puede haber un esguince por el muñequeo. También, pues, las hernias de disco o también las fracturas podría ser también en el coxis al momento de caer, por ejemplo, en el salto triple y en el salto de longitud. Y ya en el caso de lanzamientos es más común que las lesiones se presenten también en la extremidad superior, que podrían ser las luxaciones tanto en el hombro, codo, muñeca, la epicondilitis, los desgarres del manguito rotador, las hernias de disco, esguinces, capsulitis y tendinitis.